Para adelante. Vámonos rápidamente a otro tema. Vamos a conversar en la línea de Zoom de A la Una con un personaje importante en todo este tema que estamos viviendo hoy en México de el huachicol. Un huachicol que comenzó ciertamente en los gobiernos anteriores, se volvió una crisis en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo reconoce por primera vez el gobierno y nombra a un militar, a un general retirado del ejército mexicano como encargado de la seguridad física en Pemex, y el objetivo de este nombramiento era precisamente pues evitar lo que ya era un fraude abierto y descarado a la nación con estas bandas de personas que perforaban ductos de petróleos mexicanos y extraían gasolina, diésel, se robaban todo tipo de combustible de manera impune. Se crea esta dirección que encabeza el general Trawitz, él empieza a combatir este tema, pero cuando llega el gobierno de López Obrador, que según nos dice a todos los mexicanos y nos engaña y nos miente, como en muchas otras cosas, pues que va a acabar con el huachicol, nos deja 2 semanas sin gasolina, y al final dice, se acabó el huachicol, ya lo erradicamos, ya no hay huachicol. Hoy sabemos que el huachicol nunca desapareció. ¿Qué hicieron? Cambió de manos y lo quitaron de las bandas criminales, pues para dárselo agentes del gobierno. Hoy sabemos que hasta la Marina participaba en este tráfico ilegal de combustibles en México. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica, agradezco que nos tomen la llamada. Él se encuentra en estos momentos fuera de México porque está acusado acá por delitos por el gobierno de López Obrador, al general León Trawitz, ex encargado de seguridad física en Pemex. ¿Qué tal? Gusto saludarlos, general, buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. El gusto es mío y qué gusto estar con tu audiencia. Pues al contrario, le agradecemos que nos tome este enlace hasta donde usted se encuentra en este momento, y le queremos preguntar, usted hace una declaración fuerte desde allá, desde su exilio, está usted pues combatiendo estas acusaciones legales que se le hicieron acá en México, y dice que el huachicol nunca desapareció en México como lo anunció el expresidente López Obrador, sino que se institucionalizó, es decir, el huachicol se manejaba desde el propio gobierno federal. Pues mira, con la información que es pública y que ha sido ventilada por los propios Estados Unidos respecto a esta liga y grupo criminal que incluye pues servidores públicos, empresarios, miembros de la delincuencia organizada, eh, tanto en México como en Estados Unidos, porque tú sabes que todo esto se da a la luz de la detención de algunos empresarios Sí. norteamericanos que se dedicaban a este ilícito y que pues ahora todo el mundo sabemos que es en gran escala. Por la experiencia que yo tuve, o que tengo, mejor dicho, por mi paso en Petróleos Mexicanos, Uh-huh. me doy cuenta que esto no se pudo haber llevado a cabo, Salvador, Uh-huh. sin la venia ni la autorización de las más altas autoridades de nuestro país, porque estamos hablando de un desfalco multimillonario, eh, como ya se está viendo públicamente, ¿no? Claro. Ahora, usted llega a Pemex justamente con esta encomienda, general, lo nombra el presidente Peña Nieto, con quien usted tenía una relación cercana, para que revisara este tema. ¿Qué es lo que encuentra cuando llega? Estamos hablando de 2014. Sí, mira, si recuerdas, en el 2014 hubo una lamentable tragedia en Sí. Pemex, una explosión que hubo en uno de los edificios. Esto encendió las alarmas del gobierno y del propio director de Pemex, quien ordena pues una, un análisis detallado de cómo se encontraba la seguridad en Petróleos Mexicanos. Yo tuve que viajar por todo el país, aproximadamente 2 semanas fue suficiente para darnos cuenta de que la seguridad en Pemex no existía. Uh-huh. Entonces se crea una propuesta para poder institucionalizar la seguridad en petróleos mexicanos entre todas las empresas productivas del Estado, ¿no? Claro. Ahora, a partir de eso usted pues se da cuenta cómo está el panorama, que ya era un delito grave el que se cometía en México con este robo de combustibles, después se le denominará huachicol, pero ahora el gobierno de López Obrador, bueno, desde 2018 lo ha acusado de delitos graves como delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, dice que usted formó parte de estas bandas que facilitaban desde dentro de Pemex el robo, la extracción de combustible, y también lo acusan de sustracción ilícita de hidrocarburos. ¿Usted ha combatido estos delitos desde donde se encuentra? Sí, definitivamente es una mentira. Yo hasta antes de esta información del robo masivo y Uh-huh. multimillonario al país,
Y yo creí que a López Obrador lo habían engañado, pero ahora me doy cuenta de que no. Él es parte de este grupo criminal, y si no es que el propio orquestador, y me acusó a mí cobardemente el 8 de enero en su mañanera Ujú. de formar parte de un grupo de la delincuencia organizada y robar combustible, cuando hicimos mis hermanos de armas y yo todo lo contrario. Ujú. Hoy están en prisión, yo afortunadamente salí a tiempo para poderme defender eh, eficazmente en otro país, porque en mi país no existen las garantías. No sentía garantías aquí para enfrentar las acusaciones. No, no hay ninguna, Salvador. Mis compañeros de armas han sido sentenciados a 30 años, algunos de ellos, Ujú. sin ninguna prueba, y con jueces de consigna, ¿verdad? Que son los que Claro. los han mantenido ahí en prisión. Tú Ah, sabes que el escarnio público que se hizo de mi persona fue ujú. para poder distraer la atención del desabasto de gasolina Ujú. que se ocasionó en enero del 2019, casi un mes, Claro. con el argumento del combate al huachicol. Sin embargo, ahora todos vemos de que nunca hubo combate al huachicol, al contrario, aprendieron ¿Mm? de las malas mañas y de los malos manejos de malos servidores públicos en Pemex, y se aliaron con empresarios corruptos, y obviamente con la delincuencia organizada, ¿no? Ahora, usted me dice que estas acusaciones son falsas, que usted es inocente de estos cargos que le imputan, los está combatiendo legalmente, decidió salir del país para ponerse a salvo mientras se enfrenta a este proceso judicial, pero yo le pregunto, después de esto hemos visto efectivamente en el gobierno de López Obrador cómo las Fuerzas Armadas también terminaron involucradas en este delito. Hay videos de gente de la Guardia Nacional extrayendo combustible, ellos mismos con las patrullas autocustodiándose. Hay videos donde ellos custodian a bandas de huachicoleros, o bueno, el escándalo ahora con la Marina. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas rompen con esta pues mística que tienen de legalidad y deciden ser parte de un delito tan grave y un fraude a la República? Mira, Salvador, hoy toda la opinión pública tiene los ojos puestos sobre las Fuerzas Armadas y sobre el gobierno de López Obrador. Te puedo decir que a lo largo de mi experiencia como militar y servidor público siempre ha habido algunos malos elementos que hacen este tipo de ilícitos, Uh ¿no? Yo -huh. los denuncié también, Uh -huh. porque cuando yo estuve ¿Usted en encontró Pemex militares encontramos. involucrados o Fuerzas Armadas en su Sí, sí, momento? claro. Sí. En el momento que nosotros encontramos militares robando en el ducto, marinos, agentes de seguridad física, trabajadores de Pemex, Uh -huh. y todos fueron denunciados por Petróleos Mexicanos. Fueron consignados. De hecho, es público algunos operativos que se hicieron en Salamanca, en donde más de 30 trabajadores de Pemex Uh -huh. fueron a prisión. Y en aquella época, pues no era un delito grave robar hidrocarburos. No. Trabajamos en una ley más enérgica, con que tuviera todas las bases y fundamentos para que pues nadie pudiera evitar la acción de la justicia, ¿verdad? Uh -huh. Pero no por unos elementos la institución está dañada. Uh -huh. Hay algunos, como se ha mencionado, en la Armada de México, que a muy alto nivel, eso es otra cosa, porque no es lo mismo que un soldado, que un cabo esté robando en un ducto, a que un alto mando de las Fuerzas Armadas, como sucede ahora con estos almirantes, Uh -huh. se hayan involucrado para permitir, por su comisión en aduanas, el ingreso de hidrocarburo ilegal. Pero la pregunta que yo lanzo, Salvador, es, Sí. ¿estamos descubriendo la punta del iceberg? ¿Por qué? Porque estamos ahorita analizando el fenómeno en su parte final, ¿verdad? Cuando ya Sí. está comercializándose el hidrocarburo y fue ingresado ilegalmente. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese hidrocarburo ilegal? Uh -huh. ¿De dónde viene el aceite con el que se refina, o el petróleo con el que se refina este combustible ilegal? ¿Lo proveen los Estados Unidos con sus propios pozos, las empresas privadas? Creo que eso no es lo correcto en Uh el -huh. análisis. Uh -huh. Este petróleo con el cual se refina este Uh hidrocarburo -huh. ilegalmente importado proviene de México, proviene de Claro. los pozos de tierra o de mar. Entonces hay que hacer ahora el Se lo análisis. robaban aquí y lo mandaban hasta Estados Unidos a refinar y luego lo regresaban refinado. Totalmente, no hay de otra, porque si fuera al revés, hubiera muchísimos empresarios en Estados Unidos Claro. en la cárcel, o empresas ya totalmente tomadas por el gobierno. Ah, Llega a Estados Unidos sí. también con documento falso, como desecho, como desecho del petróleo, y entonces allá lo reciben como Uh desecho, -huh. lo llegan supuestamente a procesar, y salen aceites que vienen de regreso.
Entonces, aquí hay que hacer el análisis, quién lo está enviando a Estados Unidos y cómo. Se Ujú. requiere, si tú sabes, y deben de conocerlo en tu auditorio, por cada litro de gasolina se requieren 3 litros de petróleo para procesarlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando es un aceite ligero, ese es el porcentaje, pero entre más pesado sea, se Sí. requiere mayor cantidad de aceite para poder refinar un solo litro de gasolina o diésel. Ujú. Entonces el volumen se multiplica por 4 por 5, Salvador, del número Claro, de claro. embarcaciones, carrotanques, pipas que llevaron ese petróleo ilegalmente o robado a las refinerías de Estados Unidos y lo traen de regreso. Así es. Todo esto no podía pasar, pues, si no hubiera la corrupción desde adentro, en las aduanas, en quienes controlaban las aduanas, que era el ejército y la marina. Pero bueno, vamos a estar viendo esta investigación. Yo le quiero preguntar, hoy la presidenta habla del tema y dice que, pues, se enteraron apenas en marzo de esta red, que ya se habían publicado videos de estos buques descargando en el puerto de Altamira y en Tampico, pero ¿usted cree que van a llegar hasta el fondo? Es decir, van a llegar hasta las cabezas más altas, porque esto claramente pues tenía complacencia y conocimiento, y si no es que beneficio de los altos mandos militares del país y también de los altos mandos políticos. Sí, es correcto y como lo he dicho, desde mi punto de vista esto va a llegar hasta donde los Estados Unidos Mm. lo presionen, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque es una presión de Estados Unidos. Ellos lo dieron a conocer Sí. con la detención de los grandes capos como el Chapo Guzmán, el Mayo. Ellos Ujú. ya también dijeron acerca del Huachicol. Ellos, Sí, tenían una investigación también el abierta, ¿no? segundo ingreso, Ujú, el segundo ingreso más alto después de las drogas es el robo de hidrocarburos en México hoy en día. ujú. Y eso ya ha sido confirmado por los Estados Unidos. Sí. Y ahora nos damos cuenta por qué. Entonces yo tengo fe en que el fiscal general ahora sí pueda tomar estas pruebas contundentes Ujú. y no solamente los dichos de algunos criminales que nos imputan a nosotros por obligarlos a romper tomas ilegales, ¿no? Claro. Que era un procedimiento que nosotros establecimos en Pemex ante la desesperación y el crecimiento del robo ilegal. Ujú, Se aplicó un protocolo para poder desmantelar o desactivar las tomas ilegales. ujú. Eso fue un éxito, es 100% exitoso el procedimiento, pero algunos malos agentes que no querían hacerlo porque cuidaban esas válvulas de la mano del crimen organizado, ahora Ujú, son los que me acusan a mí y a mis compañeros ujú, de hacer algo que era ilegal. ujú, ujú. Cuando estamos hablando del sentido común, destruye la válvula para que no se conecten Pues sí. los guachicoleros para robar la gasolina. Por eso que aquí en Canadá no han podido comprobar Estados Unidos con esas acusaciones ni con Ujú. esas pruebas que yo sea parte de un grupo criminal o que robe hidrocarburos. Claro, se concedió su extradición, al gobierno de Canadá la concede en abril de 2024, pero usted está todavía en este juicio de extradición. Sí, es correcto. Salvador, te comento que tuve la oportunidad de apelar mi extradición Ujú, presentando una prueba contundente ujú, y es por eso que te comento que la juez del caso, la juez Holmes, ujú, analizó mi caso y dijo, no hay pruebas de que del general, le acusen de robo de gasolina o de delincuencia organizada. ujú, Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que se regrese en extradición por un delito que se llama pérdida de confianza, ujú. porque México argumenta de que yo no tenía facultades para ordenar la desactivación o desmantelamiento de válvulas ilegales, cuando es algo de sentido común. Pues era el director de Yo como seguridad de Pemex, subdirector de ¿no? salvaguarda Ujú, estratégica, ujú. yo podía crear todas las estrategias, los procedimientos, las tácticas necesarias para combatir el robo de hidrocarburos. Ujú. Y esta fue una muy eficiente, a muy bajo costo, que obviamente afectó los intereses de los grupos criminales. Y uno de los testigos de la fiscalía incluso fue amenazado de muerte Ujú. por el eficiente trabajo de este protocolo que se llamó Plan Casamata. Claro. Entonces, es el único motivo por el que podría yo regresar a México en el Ujú, peor escenario, ujú, y eso no es un delito grave en México. Apelamos aquí en Canadá la sentencia de esta juez por ujú, este argumento ujú. y estamos en espera de ahora sí ir a un juicio abierto de extradición en donde yo pueda mostrar todas mis pruebas y defenderme como debe ser. Pues vamos a estar muy atentos a este proceso judicial que sigue allá en Canadá y a su situación general. Por lo pronto le agradecemos mucho este enlace en el que nos da su punto de vista sobre este tema tan grave que sigue viviendo México.
Gracias a ti, Salvador. Le mando un Saludos abrazo, a muchas todos. gracias. Es el general León Trawitz, general en retiro del Ejército Mexicano, quien fuera director o subdirector de Seguridad Estratégica y Física de Pemex y responsable de combatir el huachicol en el sexenio de Peña Nieto. Cuando llega López Obrador y dice que está acabando con el huachicol, lo acusan de estos delitos, dice él. Yo mandé a destruir las tomas y algunos oficiales, lo reconoce, jalaron combustible y a partir de ahí le acusan a él de encabezar una red de huachicol. Mire, lo que no hicieron, lo que no hizo López Obrador con los suyos, ¿no? Investigar a estos marinos y a su secretario de Marina, cuyos sobrinos estaban robando combustible, estaban trayendo combustible ilegal desde Estados Unidos, que además se robaban de México. Esto que explica el general es muy interesante, ¿eh? El combustible que traían en los buques no era petróleo de Estados Unidos, era petróleo que primero se robaban aquí. Ve usted toda la dinámica. Todo esto no podía pasar si el gobierno no estaba participando. Se robaban el combustible en México, lo cruzaban por la frontera de Estados Unidos en pipas, llegaba a las refinerías de Texas, allá lo refinaban y se lo regresaban como gasolina o diésel. Bueno, todo esto estuvo pasando durante por lo menos lo que se ha comentado hasta ahora, 2023-2024, al final del sexenio de López Obrador. ¿No se enteró el presidente? Por eso le digo, el general se está defendiendo de sus acusaciones y él tendrá que probar su inocencia, no me corresponde a mí decirlo, pero claramente pues acusaron a un integrante de otro gobierno cuando no investigaron a los suyos. Ahí dejamos el tema y vamos con mensajes del público. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Mauricio Ramos dice, felicidades, Salvador, esa es una entrevista no chingaderas, nos pone acá, como las otras son impresentables.